¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Estamos en otro horario diferente al habitual de los directos de sexualidad, pero ya queremos empezar a hacerlos otro día para no, para poder desconectar un poquito el fin de semana, que ya bastante tenemos con trabajar toda la semana. Ya ha llegado Mónica, que siempre es muy rápida. Y bueno, os voy contando. La semana pasada hablamos del porno y nos faltó tiempo. Aquí Hola, está. Hola Mónica, ¿qué tal? bien, ¿y vosotras cómo estáis? Estamos todas por aquí muy bien. Que estaba comentando que la semana pasada estuvimos hablando del porno, pero que nos quedamos un poco a medias porque nos faltó pues entrar en materia. En realidad hablamos un poco más por encima de las consecuencias y tal. Y lo último que hablamos, bueno, casi lo último fue una práctica que se había normalizado mucho a través del porno, que era el sexo anal, que ya lo explicamos. Y lo siguiente que hablamos eran prácticas, por ejemplo, que también nos habían vendido como interesantes y tú nombraste, bueno, pues que eyacularan a las mujeres en la cara. Y estamos aclarando que evidentemente todo eso es construcción del deseo puramente patriarcal, porque ni el hombre siente más placer físico, digamos, al hacer eso, y nosotros, bueno, ya para qué, ¿no? Totalmente. Y bueno, a mí me gustaría empezar hoy dejando claro, porque me han llegado un montón de mensajes estos días, ¿no? Al final esa inercia tan humana de sentirnos atacados y atacadas por todo, al final esto no va de deciros lo que podéis y no hacer, lo que os puede o no poner cachondo, sí, y lo que en absoluto tampoco es un manual de qué tipo de sexualidad es la única que podéis permitiros para poder seguir viviendo desde el paraguas de soy feminista. En absoluto, ¿sí? Bastante tenemos ya con que nos hayan erotizado infinidad de prácticas que van en contra de la más básica humanidad, como para que encima, ¿no? Pues por poner ejemplos, si a mí me pone que mi pareja sexual en los encuentros que mantenemos me dé de vez en cuando un azote, no estamos aquí para decirte que no te puede gustar que te den un azote, ¿sí? Sino sobre todo para que reflexionemos juntas acerca de dónde vienen según qué deseos, porque desde luego en nuestro ADN sí que no están. Claro, precisamente lo que buscamos es analizar, profundizar en por qué hacemos una cosa, por qué hay cosas que parece que solo le gustan a los tíos, como dijimos la semana pasada, ¿no? De poner a una tía a cuatro patas, pero a la inversa eso es impensable. Y bueno, analizar un poco de dónde viene eso, porque sobre todo tenemos que tener en cuenta que el concepto del sexo se ha creado desde el patriarcado, o sea, nosotras no hemos creado una sexualidad pensando en nosotras, entonces tenemos que analizarla bueno, pues buscar el origen de todo eso. Así que bueno, no queremos atacar a nadie, por supuesto, simplemente analizar y también pues que digáis también vosotras que os gusta, que nos gusta, o sea, que participemos todas. Y bueno, creo que podríamos seguir en la línea de lo que hablamos lo último de eyacular en la cara. Otras prácticas que, que, que se han popularizado, pero que a nosotros no nos generan ningún placer. No sé si podrías decirnos más, así que estén cogiendo más, no sé, que se vuelvan más corrientes. Pues mira, una de las prácticas, ¿no? Bueno, realmente es como una gran familia de prácticas, están ahora súper en auge, pero ya no solo a título particular de qué tipo de pornografía quien consume, consume, ¿no? Sino a nivel de venta de productos también. Y como hablábamos el otro día, ¿no? Grandísimas culpables películas como la de 365 días para enamorarte, 50 sombras de Grey y demás, todo lo que tiene que ver con el mundo BDSM. Al final, ¿no? El que se nos erotiza casualmente más a ellos el rol dominante, el rol el del que ordena, el rol del amo y a nosotras el de la sumisión, el de la obediencia y todas las prácticas que se desligan desde ahí, que como poníamos de ejemplo antes, ¿no? Desde los azotes más cotidianos y que menos alertas como que a nivel mental saltan, hasta prácticas que implican derramar fluidos corporales, pero ya no solo saliva, ¿no? Saliva, pis, caca, vómito sobre el cuerpo de la persona sometida
metida, prácticas que pasan por de verdad ejercer unos niveles de dolor brutal al cuerpo. Y de nuevo, esto no va de que, no, de que si nos pone a título particular de pronto caigamos en el drama, sino de que pensemos juntas de dónde viene todo esto, ¿sí? Porque es que de forma natural a nadie debería de gustarle que le meen en la boca, ¿sí? A nadie debería de gustarle que le den con una pala de madera en ninguna parte de su zona genital. Y en cambio son prácticas que están empezando a rodearse de un halo de erótica, de morbo y de una sexualidad, ¿no? Es que parece como que en el mundo de la sexualidad todo vale, ¿no? Y que basta con ponerlo un poquito en cuestión, con hablar de dónde puede venir, con hablar de las consecuencias que acarrea luego sobre nuestros cuerpos para que se nos tache, bueno, lo más suavito, mojigata o monja, ¿no? Y de nuevo, es que ¿qué tiene de mojigata que yo diga que nos hagan pis en la boca es una práctica patriarcal como un castillo, ¿no? O sea, que la gente folle como quiera, pero que tenga en mente de dónde vienen este tipo de cosas, ¿no? Y al final es de que nos las han metido hasta en la sopa, ya no solo a nivel pornográfico, a nivel de publicidad. Mira, el otro día, yo soy una friki de todo esto del misterio, me encantan programas como Cuarto Milenio, tuvieron una pequeña sección de publicidad del pasado. Pasado eran años 70, años 80, años 90, ¿no? El tipo de publicidad que se hacía. Y me llamó muchísimo la atención un anuncio de la marca Lucky de cigarrillos, que era un hombre entrando a casa con su maletín vestido de ejecutivo y estaba desplegado en el suelo una alfombra, la típica alfombra, más asquerosa imposible, ¿no? De la típica piel animal que ves las patitas, la cabeza, la parte del lomo, y la cabeza de esa alfombra, que si no recuerdo mal era la piel de un tigre, era la cabeza de la mujer, ¿sí? Y el eslogan era algo así como ya ha llegado el hombre a casa, ya lo tienen todo, el tabaco, la mujer literalmente a sus pies, una alfombra con un animal que lo mismo hasta cazó con sus propias manos, ahí virilidad a tope, y es que esto nos lo han metido hasta en la sopa hasta antes de ayer, incluso de forma velada con la venta de productos tan cotidianos como ir al estanco a comprarte un paquete de tabaco. No es Sí, o sea, azar, no es casualidad. O sea, estos elementos que erotizan la violencia sobre las mujeres lo encontramos en todas partes, no solo en la pornografía. Y sí que, bueno, me gustaría seguir con el tema de las prácticas para que profundicemos un poco más, porque ya el porno muchas veces se divide en las categorías, tienen ese nombre de esa práctica concreta, como por ejemplo estrangular, ¿no? O bucaque o todas esas cosas, crean el nombre de la categoría, o sea que ya no estamos buscando, o sea, al final el porno nadie va buscando una historia, va buscándose ya ciertas prácticas. Y bueno, ¿qué puedes decirnos de, por ejemplo, el bucaque? Bueno, según tengo entendido, era una especie de tortura, ¿no? Sí, Antiguamente. justo, era una especie de tortura, de castigo social, además en muchas culturas, ¿no? O sea, realmente, y llevándolo al terreno de la sexualidad, a mí personalmente, a nivel simbólico, porque esto ya no va, ¿no? Por ejemplo, el bucaque en sí, a nivel de dolor físico, de terminaciones nerviosas, no es en absoluto de las más heavies, pero a nivel humillación, sí, a nivel de vamos a echar sobre ti absolutamente todo después de habernos estado haciendo una buena paja con tu sufrimiento ahí en medio metida de un montón de hombres, es el más claro ejemplo de para lo que nos dicen que servimos, ¿sí? Que es estar ahí para complacer como meros objetos, a veces sobre los que penetrar, otras sobre los que escupir, otras sobre, pues para terminar, guinda del pastel, eyacular un montón de tíos sobre nuestros cuerpos. Y de nuevo, es que no es casual, sí que la gente, que los tíos se hagan pajas con ese tipo de porno, tiene consecuencias, ¿sí? Que los tíos se hagan pajas visualizando ese tipo de escenas hacen que en su imaginario colectivo las dinámicas nos desenvolvemos continuamente en dinámicas, ¿no? En el plano interpersonal y en la cama, por supuesto, cuando nos acostamos con otras personas también, que yo alimente, me masturbe y construya mi erótica basándome en que en mis interacciones ideales a nivel erótico yo estoy encima de las otras partes implicadas,
¿sí? Al final construye unos deseos en los que ellos han erotizado profundamente en sus mentes el ejercicio de poder, de control, con su placer en el medio, ¿sí? Con su disfrute bien puesto ahí en primer plano, y en cambio a nosotras no se nos ha erotizado en absoluto nuestro propio placer, sino en el complacer al otro, en el placer del otro, en que el otro, fruto de lo que hace sobre mí, de lo que hace conmigo, de lo que hace dentro de mí, esté disfrutando, si es que es mega retorcido. A nosotras no se nos ha colocado nuestro placer en absoluto en el centro, enseñándonos un abanico de prácticas, de dinámicas, de cosas, ¿no? Que sitúen pues nuestras vulvas, nuestra excitación y nuestro placer y nuestros orgasmos en el centro, sino que nos han enseñado a disfrutar dependientes del placer del otro. Y el bucaque es el más claro ejemplo, claro, al final que una mujer, poniéndonos, ¿no? Imagínate que esto incrusta en nuestras cabezas, que a una mujer le erotice, le ponga cachonda la idea de que un montón de hombres en corrillo alrededor eyaculen sobre ella, siendo ahí un sujeto totalmente pasivo, sin recibir gota de placer sensorial, sino simplemente porque le han erotizado el hecho de que un montón de tíos a nivel de estatus por encima de ella eyaculen, en absoluto es sano. Claro, o sea, y que sí, tienes toda la razón. Y bueno, y prácticas violentas en sí, porque estas son más denigrantes las que hemos hablado, ¿no? Prácticas violentas en sí, ¿cuáles destacarías? Que el porno, que son muy habituales en el porno. Jo, pues mira, a nivel cotidiano, me voy a otra vez a algo que no es de lo más heavy, ahora vamos con lo heavy si quieres, pero a nivel cotidiano es alucinante, o sea, a nivel de porcentaje las estadísticas no se comandarán, pero este formato de vídeo en el que es literalmente un aquí te pillo, aquí te mato para la mujer, ¿no? Típica escena en la que ella está tendiendo la ropa, de pronto él aparece, llega de trabajar y se la empotra ahí en la ventana. Infinidad de ejemplos de que nuestros cuerpos están siempre disponibles para que haya penetraciones, para que haya placer de él y para que haya orgasmos por parte de él, no hace más que reforzar esta idea que a nosotras, vamos, salimos mal paradas, no lo siguiente, de que nuestros cuerpos están siempre disponibles para todo tipo de prácticas, ¿sí? Y me encuentro mogollón en consulta que precisamente la gente ha empezado a entrar en unas dinámicas de un sexo que se fuerza para que sea muy espontáneo, muy pornográfico, muy en cualquier momento, erotizando, ¿no? Situaciones de lo más cotidiano, además, que, vamos, donde no hay tiempo físico, es imposible que nuestra cavidad vaginal, que nuestra vulva, que nuestros sistemas de lubricación se hayan puesto ni siquiera un poquitito en marcha, y eso a nivel de desgarros vaginales, a nivel de, por supuesto, que nuestro deseo empieza a caer en picado en cuanto entramos en estas dinámicas de las que no recibimos nada de placer, es brutal, ¿sí? O sea, tengo todo el rato en la cabeza por desgracia, tan típico vídeo que yo es que me he zampado mucho porno para poderlo analizar, de situaciones en las que hasta se nos penetra poniendo una lavadora, sí, con la mitad del cuerpo metido dentro de la lavadora, que solo sobresale, ¿no? A efectos prácticos lo que les dicen que es lo único que importa, que es nuestro culo y nuestras piernas ahí todo bien abierto. O sea, es absolutamente descabellado, ¿no? Lo que tratan de erotizar en nuestras mentes. Y a nivel de dolor, es que es de verdad literalmente todo lo que os podáis imaginar. O sea, todo tipo de golpes, todo tipo de asfixias, todo tipo de limitaciones de movimiento. Otra de las prácticas que más en auge está es el shibari, me parece que se llama así. No sé si lo pronuncio bien, pero todo lo que implica atarnos en posturas, ¿no? Algunas muy del Circo del Sol, que estás ahí colgada como si estuvieras haciendo una postura acrobática. Atarnos, ¿no? Limitarnos el movimiento, limitarnos la movilidad incluso a veces más básica, ¿sí? De que me atan tumbada y ni siquiera tengo capacidad física para ponerme de pie, y que en ese estado de atadura se practique pues todo tipo de prácticas sobre nuestros cuerpos. También se está empezando a erotizar un montón todo lo que tiene que ver con limitarnos la movilidad. Sí, y además eso por mucho que... o sea, quiero decir, por mucho que haya esa confianza, ¿no? Que dicen, no, pero es que tenemos, yo qué sé, una palabra de seguridad o da igual, porque aunque tú al final depende de la otra persona de que te pueda desatar o de que, o sea, no eres tú libre de nada. En fin, muy, muy terrible eso. Sí, como Y digo yo, ¿no? Imagínate poniéndonos en la situación más idílica de todas. Voy a poner el ejemplo de una pareja heterosexual que disfruta mucho dentro de su vida sexual de esto de las ataduras.
con una relación, imagínate, una relación súper consolidada, saludable, vamos a poner un escenario idílico. No pretendemos, ¿no?, decir a nadie que como folla tiene que dejar de hacerlo, sino replantearnos hasta qué punto es sano que mi capacidad de disfrute pase porque mi pareja me maniate, ¿sí?, me deje sin movilidad, bueno, no sé hasta qué punto podrás estar siempre o no con esa misma pareja, sí, pero que ya a nivel de construcción erótica, para tú poder excitarte como mujer, necesites de según qué ingredientes. Yo creo que ahí está la clave, ¿no?, en reflexionar sobre todo este tipo de cosas. No va tanto de empezar a prohibirle o de prohibiros en el vínculo de la pareja llevar a cabo prácticas de las que pues a lo mejor pues, podéis estar disfrutando un montón, sino de pensar el por qué. Y hasta qué punto nos puede interesar o no seguir retroalimentando esto en base de añadir a nuestro arsenal más y más orgasmos alcanzados con estos ingredientes metidos en la cama. Claro, además porque ese proceso va siempre en aumento, o sea, cada vez vamos a necesitar más intensidad y más ingredientes y revertirlo es muy difícil, ¿no? Sí, yo Entiendo. no sé siquiera hasta qué punto las consecuencias, ¿no?, que nuestras generaciones vivimos en primera persona de las consecuencias de cómo ha calado tan fuerte la mal llamada industria del porno. No sé hasta qué punto van a poder ser borrables del todo o no, ¿sí? Porque, claro, al final hablamos de pues eso, como si hubiera una lluvia constante finita que no nos damos cuenta y nos empapa constantemente en tantísimas áreas de nuestras vidas, que, insisto, no sé hasta qué punto esto es borrable por completo o no, sí, pero lo que sí que tengo claro es que lo mínimo que podemos hacer es informar de las consecuencias de todo esto, a título personal empezar a reflexionarnos, ¿no? Si nos han calado este discurso y son prácticas de las que disfrutamos, pues de dónde nos puede venir, cuándo empecé yo a disfrutar de esto y hasta qué punto me interesa que mi sexualidad siga teniendo estos pilares y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Pues sí. Y otra de las consecuencias que tiene el porno es que ya no solo se queda en las parejas heterosexuales, sino que incluso en las parejas de chicas, como no se ha creado una sexualidad femenina, no hemos creado nosotras nada, bueno, no hemos creado nada directamente, pero mucho menos en sexo. Las chicas lesbianas, al tener cero referentes, lo que hemos hecho toda la vida y lo que se ha hecho casi siempre ha sido copiar los patrones. Entonces, ya no es solo que eso ocurra en las dinámicas hombre-mujer, que es obvio, ¿no?, porque vivimos en un patriarcado, sino que se importan a las relaciones entre mujeres que se supone que parte de una igualdad. Pero al no existir ningún ejemplo de una relación igualitaria, todo eso pues queda un poco en el aire, porque el porno Totalmente. lésbico es un desastre. Totalmente. Al final, mira, por centrarnos un poquito en las relaciones lésbicas, tengo ahora cuatro, porque me llegó una hace poquito, o cuatro chicas que tienen sexo con mujeres en consulta, ¿sí? Y uno de los problemas que más detecto en ellas es sobre todo la falta de referentes a nivel de prácticas que se pueden hacer, ¿sí? De no haber ni siquiera probado nunca darse un masaje de pechos, no haber probado nunca el friccionar sus vulvas de nuevo con los pechos de sus parejas, que vamos, es una de las prácticas que a nivel placer, unas cotas más altas se alcanza, porque nuestro pecho es muy blandito, muy mullidito y muy calorcito. Sabéis de sobra también ya que lo hemos hablado otras veces, que para nuestras vulvas la fricción es una de las cosas más maravillosas que hay y la fricción vulva-teta es una cosa de verdad maravillosa. Tampoco, ¿no? Porque de pronto es como, ojo, claro, pues no, es que nos limitamos a hacer, de nuevo, muy pornográfico todo, la tijerita que aparece en el porno, a jugar con juguetes y a penetrarnos, pues un poco, ¿no? Toda esta visión heterosexual y este falocentrismo aplicado también a las relaciones lésbicas, y cuesta mucho salirnos de este esquema mental que tenemos del sota, caballo y rey a nivel social, ¿no? De cómo nos cala y de pronto es como, pues es que nunca se me había ocurrido darle un masaje de tetas a mi novia, ¿no? Y suena loco, ¿verdad? Suena ridículo, pero es real. Y es real precisamente por la falta de referentes, porque se nos dice dónde tenemos que poner la atención, porque se nos dice cuáles son las partes importantes de nuestro cuerpo a triturar, a más no poder, porque son las únicas fuentes de placer y porque nos falta un imaginario colectivo real, saludable, de prácticas que se pueden hacer con nuestros cuerpos.
Pues sí, además es que el porno lésbico, bueno, digo lésbico porque es entre dos mujeres, pero realmente no está hecho para mujeres lesbianas, No. eh, para nada, porque siempre pues, está pensado para el hombre, como toda la pornografía, que el mayor, los mayores consumidores pues, son los hombres. Así que nada, ni siquiera sirve para inspirar a alguna chica que no tenga ni idea de lo que hacer con otra en la cama. ¿Qué Qué va? triste. Y en el caso de hombres que tienen sexo con hombres, ojo, que tres cuartas de lo mismo, ¿eh? Porque encima ellos, es una cosa que también he detectado un montón, de nuevo, falocentrismo colándose como puede, ¿no? Y parece, dentro del mundo gay, parece como que si no se alcanza a disfrutar con orgasmo incluido la penetración anal, estás como a medias de gay, sí, es súper retorcido también, te quedas como ahí a medio camino y es como, a ver, pero ¿cómo no? Pero ¿cómo no si es que el culo, o sea, el culo y si eres gay está para eso y es, pues a veces sí, a veces no, hay gente que le gusta mucho, hay gente que es una práctica que detesta y de nuevo, ¿no? También tienen pues también sus propias obligaciones, sus propios, de nuevo, esto mismo que se intenta colar y salpicándolo a todo y también ven súper limitada tanto el imaginario colectivo de qué cosas se pueden hacer hombre-hombre con pleno disfrute por parte de ambos, porque de nuevo tienden a aplicar las mismas reglas que en estos roles hombre-mujer, ¿sí? El hombre arriba, la mujer abajo, por supuesto, pues lo intentan extrapolar como pueden a otro tipo de relaciones sexuales. Pues sí, muy mal, muy mal. Muy Bueno, mal. y vamos a abrir el melón. ¿Se puede hacer porno feminista? Jo, es que claro, a mí es que me hace mucha gracia, ¿no? Que esto de feminista parece un apellido que se le puede poner a todo y de pronto ya le hemos hecho el tuning y pa'lante. ¿Hasta qué punto esto puede ser feminista bajo ningún concepto, sí? Porque al final estamos hablando de desnudez, de cuerpos estereotipados, de prácticas estereotipadas, de una misoginia que por mucho que tú cambies los colores, que por mucho que tú cambies los planos, por mucho que tú cambies las historias que se cuentan, no deja de ser más de lo mismo, ¿sí? Y bueno, yo es que el porno feminista me parece un eufemismo en sí mismo el término, pero en sí Claro, es que mismo. para analizar esto un poco hay que irse un poco más atrás, ¿no? Y decir, bueno, vale, pero el porno, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace esa necesidad de ver porno? ¿Cuál es el porno que triunfa? ¿Cuál es, o sea, en una sociedad que la sexualidad se viviera de una forma sana, que no hubiera esos tabúes, que hubiera información, ¿sería necesario el porno? O sea, ¿habría hombres o mujeres que consumieran porno cuando pueden practicar sexo en vez de verlo a escondidas, ¿no? Creo que hay que irse un poco más atrás para ver que no tiene mucho sentido eso del porno feminista, aparte bueno, como tú decías, al final son cuerpos desnudos, cuerpos cosificados que se venden, porque el porno se hace por dinero, evidentemente, y, y yo me planteo, digo, bueno, si nos pusiéramos aquí a pensar cómo podría ser una peli porno feminista, ¿qué sería? Que se conocen en una manifestación del 8M y están todo el rato preguntando, oye, ¿quieres que te haga esto? Oye, ¿quieres que te haga lo otro? Pero no nos desnudamos. O sea, un cuerpo fuera del estereotipo de persona buenorra. O sea, es que si lo pensamos y lo veo un poco complicado, la verdad. Muy complicado, sobre todo porque partiendo de la base de que hasta qué punto podemos hablar de feminismo en una dinámica comercial que pasa impepinablemente porque van a mantener encuentros sexuales dos personas que sin ese contrato de por medio no lo tendrían nunca. Sí, es Claro, o decir, sea, ahí donde queda el deseo para empezar. claro, o sea, estamos hartos de decir que si no hay deseo, bueno, es violación, ¿no? Siempre. Y ahora aquí en el porno es como, se olvida todo. Pero claro, como es tan moderno y ahora todo puede ser feminista, porque da igual. Y el feminismo parece que es algo que ha desaparecido, que cualquier cosa puede serlo, pero no, señores y señoras. Por definición, no puede existir un porno feminista, como acabamos de explicar.
Sí. Y tú preguntabas antes, ¿no? Lanzabas pregunta al vacío. ¿Cuándo surgió la pornografía? Al final fue la confluencia de varios factores, por supuesto, porque bueno, ¿no? Ya no centrándonos solo en Internet, que es más reciente en el tiempo, pornografía existe desde los inicios del patriarcado, ¿sí? Desde cuando se repartieron, Diosito repartiendo roles, y a ellos les tocó la virilidad con todo su pack y a nosotras la feminidad con todo su pack. Claro, tocaba el lavadito de cerebro, sí, tocaba a ellos hacerles sentir por encima de todas las cosas como seres deseantes, y qué mal si no lo eres, porque entonces vamos a empezar a sospechar de otras cositas, y a nosotras, de nuevo, lavadito de cerebro para incrustarnos a más no poder y todo lo posible, que nuestra función en el mundo es ser una cosa bonita y follable, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero por centrarnos a lo que respecta a la pornografía. Claro, al final es un lavado de cerebro imposible de llevarse a cabo de otra manera que no sea reproduciendo en la medida de lo posible esas dinámicas que se pretenden luego instaurar en la sociedad, ¿sí? Es decir, no se habría llegado en absoluto tan lejos a nivel de machismo, mundialmente hablando, si no hubieran aparecido cosas como la industria pornográfica, ¿sí? Donde está a golpe de clic, accesible para prácticamente el 95% de la población, acceso a todo tipo de contenido, que no, encima asociándolo con masturbaciones, en las que los roles son clarísimos. Eso es un catálogo de mujeres, ¿no? En función de bien la nacionalidad, bien el tamaño de las tetas, bien lo que se hace sobre sus cuerpos, bien el rol de poder de profe-alumna, médico-paciente, enfermera, que sí, al final es todo, o sea, el porno es la escenificación más cinematográfica, más bestia, más espectáculo de los roles que a pie de calle vemos, se nos refuerzan, se nos intentan meter con calzador y se nos castigan cuando no entramos por el aro, ¿sí? Asociándolo, como decía el otro día, a uno de los instintos más viscerales del cuerpo, más primarios, ¿sí? Al final, todo lo que condicionamos a cosas tan potentes como la sexualidad, se sabe ya que el impacto social es el triple que asociándolo a cualquier otro valor humano. Sí. Y bueno, ahora que has mencionado algunas categorías, por no hablar del tema incestos, que también Bueno, hay muchísimos, y es como, wow, o sea, wow, porque sabemos que el patriarcado nos cataloga en plan de la rubia, la tetona, la culona, pero ya cuando es categorías y categorías de me he follado a mi hermana cuando estaba, yo qué sé, ordenando la estantería, ¿qué hacemos con eso? es alucinante ya, y ya no solo incesto en línea horizontal, incesto en línea vertical ascendente, incesto en línea vertical descendente, o sea, es literalmente todo vale a nivel porno, ¿sí? Y cuanta más macabra y más retorcida sea la idea y más se juegue con este concepto tan mal entendido del morbo, ¿sí? Porque morbo se ha vuelto casi sinónimo, ¿no? De lo no permitido, de lo políticamente incorrecto y de lo que si yo dijera probablemente en voz alta en Nochebuena, sí, comiendo con mi familia, pues sería probablemente señalado por más de la mitad de la mesa sin correr. Al final a mí es que me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque bajo todo tipo de lemas, porque luego cuando se juega de nuevo con las relaciones de poder, cuantísimo contenido hay de nena consigue que su papi la deje salir a la calle después de un buen trabajito, este tipo de cosas, sí que al final, de nuevo, pornografía y prostitución súper de la mano, metiéndonos vamos, tanto a ellos como a nosotras, la idea de que con nuestra capacidad sexual y reproductiva, pues vamos, realmente nos lo montamos muy mal si hay algo que se nos resista en el mundo, ¿sí? Da igual que sea conseguir que papá nos deje salir, que el profe nos ponga un aprobado, que conseguir un ascenso en el trabajo o literalmente lo que sea, ¿sí? Parece que a golpe de mamada todo vale, y encima, mira, justo ahora, no me preguntes por qué, estaba puesto de fondo La que se avecina, es que series tan
tan de zapping como la que se avecina, cuánto erotizan estas cosas, ¿sí? Al final, personajes como, por ejemplo, Estela Reynolds y lo mucho que presume ella de que ha conseguido todos sus ascensos o dejándose chupar el pezón o poniéndose de rodillas bajo mesas, ¿sí? Cómo se edulcora todo lo que tiene que ver con diferentes protagonistas que las están pasando canutas y de pronto ven en la prostitución, a veces de lujo, a veces la normal y corriente a pie de calle, una salida que además te relatan a nivel de serie, bueno, no se la ha podido montar mejor la tía, de pronto está subida en el dólar, ¿sí? Y al final es que es todo un pack, porque cuando no me estoy zampando un anuncio de la tele estoy viendo la que se avecina, o cuando no estoy directamente consumiendo porno, cuando no estoy metida en redes sociales y quizá a un nivel menor, pero todo esto se sigue retroalimentando un montón y es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, yo por eso quería que hablásemos del porno con tiempo, porque es un tema demasiado amplio y aunque evidentemente creo que queda muy claro cuando nos centramos en prácticas sexuales se ve pues todo lo que hay detrás de la industria, pero para hacer un análisis profundo y que no pensemos, ay, me pone esto y me siento culpable y eso es que, ¿qué pasa? Que no soy feminista, no va de eso la historia, sino que, como ya sabemos, hemos sido criados y criadas en un patriarcado y eso ha, bueno, pues destrozado nuestras vidas, la verdad, y sobre todo en el tema sexo, que encima tiene una carga añadida que es que no se habla, no hay educación, no hay nada de nada. Entonces todo lo que nos llega, pues es muy chungo, ¿no? Así Sí. que bueno, yo creo que no sé si quieres añadir algo más del tema. Pues mira, solo como último coletazo mencionar que se me ha encendido ahora una de las bombillitas. Otro de los contraargumentos que yo más frecuentemente me encuentro cuando, vamos, es que me muestro en todas partes súper castigadora de todas estas industrias, cuando hablo, por ejemplo, de pornografía, ¿no? Que además es un tema súper frecuente, siempre está el típico de, pero es que también hay dominatrix, ¿no? O pero es que también hay vídeos en los que los humillados son ellos, pero es que también es muy típico, ¿no? Por ejemplo, en el BDSM este intercambio, de hecho es que se llama tal cual así, intercambio de roles, ¿no? Ya el propio nombre nos da unas pistas brutales. Por un lado, qué manía, porque es que algo empiecen a sufrir también los hombres de lo que llevamos siglos sufriendo las mujeres, no quita que una cosa siga siendo machista, sí, es decir, que haya sufrimientos que también empiecen a sufrir ellos, no hacen que esas cosas dejen de ser machistas en su origen, sumado a que empieza a haber muchos estudios a nivel de psicología, que todo parece apuntar a que precisamente en estas personas con una sexualidad muy marcada del palo BDSM, cuando son ellas dominatrix y ellos los sumisos o los esclavos, lo que hay realmente es un intento desesperado de probar un ratito de vez en cuando mi entorno y mi realidad me lo puede permitir, de salirme de lo que se espera de mí como hombre y de lo que se espera de mí como mujer. O sea, sigue teniendo al género como denominador común, ¿sí? Al final, bueno, y basta ponerte cualquier programa de estos tipos 21 días o no sé qué, y cuando hablan, como por ejemplo con esclavos, es que ellos lo dicen claramente, ¿no? Estoy tan harto de tener que llevar el poder y el control 24/7 todos los días de mi vida, que es que el que una tía me humille en la cama me hace soltar las riendas por completo. Pero que haya tíos esclavos no quita para que el BDSM sí sea toda una gran familia de prácticas con un clarísimo origen patriarcal y con una clarísima intención de que se nos erotice la violencia en la cama para que la violencia llegue a las camas también. Sí, además el hecho de que algunos hombres empiecen a experimentar, bueno, opresiones ni de coña, pero bueno, elementos opresores por voluntad propia, dista mucho de que de esa situación que vivimos nosotras, que es que la sociedad nos conduce hacia esa dirección y no tenemos elección real, porque obviamente sí, ya a estas alturas podemos elegir si nos ponemos tacones o no, vale, pero no tiene nada que ver que una tía elija ponerse tacones después de todo el bombardeo que ha sufrido toda su vida, a que lo elija un tío por básicamente llamar la atención, porque es así. Yo me Y por esto, pero aplicable. es exactamente igual. Sí, y aplicable a absolutamente todo, ¿no? Tema depilación es otro también de los contraargumentos más comunes. Ahora también casi todos los hombres sienten necesidad de, bueno, se depila el que quiere y el que no, lo puede hacer libremente porque no recibe castigo social, ¿sí? Es decir, que los hombres hayan querido sumarse, que también a nivel capitalista se les haya vendido la idea de que tienen que depilarse para estar todavía mejor, no quita para que el tema depilación haya sido y siga siendo uno de los mayores lastres
lastres que a nivel pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo y energía se nos impone por el mero hecho de ser mujeres a nosotras, ¿sí? En lo que aplica a la sexualidad, igual que haya vídeos al revés, porque nos entendamos un poco todas, no quita para que en sí la industria pornográfica sea lo que es, para que sea una fábrica de potenciales violadores y también una fábrica de potenciales mujeres en situación de prostitución, pues si las cosas se ponen muy feas, como siempre venimos hablando, y para que se mantengan en los hogares, en las casas, en las relaciones, además donde más vulnerabilidad emocional hay, que son las relaciones de los vínculos de la pareja, para colar también toda esta violencia que en el plano estructural existe ya. Sí, y además también no podemos olvidar que aunque encontremos, por ejemplo, vídeos con prácticas, digamos, que le den la vuelta, ¿no? Que pongan al hombre siendo la víctima de esa práctica, el simbolismo no es el mismo y los hombres que vean eso no lo perciben exactamente, no lo perciben como nosotras, por ejemplo, se me ocurre darle la vuelta al bucaque, ¿vale? Que hubiera un tío, rodeado de muchas mujeres y ponle tú que para que sea más visible que le echan, yo qué sé, sangre menstrual, ¿vale? Porque sea visible, ¿sabes? Eh, el hombre no se va a sentir amenazado por estar rodeado por mujeres, el significado del semen no es el mismo que el que puede tener la sangre menstrual, es que no es solo la práctica en sí, sino todo el significado de toda la simbología, ¿no? Al final, que tiene cada elemento. Totalmente. Jo, es que suena hasta, es hasta ridícula, ¿verdad? La imagen visual de cuando le damos la vuelta a las cosas y nos lo imaginamos todo del revés, ¿no? Porque al final es que es verdad, las cosas no se pueden tomar descontextualizadas, ¿sí? Y en absoluto es lo mismo un hombre pegándole una bofetada a la mujer justo antes de correrse que viceversa, porque el sistema en el que eso es visualizado es diferente, ¿sí? O sea, el sistema es el que es. No me meto yo en un sistema económico sociopolítico X si soy hombre que ve una cosa así y me puedo salir de ese sistema para visualizar la contraria. O sea, al final no pasa, ¿no? Como, por poner un ejemplo que seguro nos es muy familiar a todas, como los límites del humor, ¿sí? Al final, el humor que tiene posición descendente es el que tenemos que erradicar vamos, a cualquier precio y no es lo mismo que el humor en dirección ascendente, ¿sí? Cuando la parte baja del escalón es la que se ríe de arriba, porque es que no hay un sistema que favorezca el humor o la violencia de abajo arriba, ¿sí? Es precisamente al contrario, es de arriba abajo. Entonces, ni el impacto es el mismo, ni la dinámica es la misma, y lo que mencionaba, ¿no? Que al final, en muchos de estos casos, las explicaciones que dan los propios protagonistas es precisamente género, el querer salirse de su género un ratito, suelto riendas, me dejo llevar aquí, no tengo que ser aquí un macho, no tengo que ser aquí una tía femenina que cuida todo lo que la dan para cuidar y misma dinámica al final. Pues sí. Bueno, yo creo que hemos tocado prácticamente los puntos más importantes. Evidentemente, el tema del porno da para muchísimos directos, pero bueno, como tenemos que seguir tocando otras cositas importantes, yo creo que podemos darlo ya por cerrado, a menos que quieras comentar algo más. Y bueno, decirle a las chicas que si tienen alguna sugerencia para la semana que viene, pues que nos lo comenten por privado y ya nosotras nos ponemos en marcha. Y bueno, dejamos así un poco en el aire el tema de la semana que viene, por si hay alguna sugerencia, aunque no paran de decir por aquí OnlyFans, está todo el mundo poniendo OnlyFans. Así que bueno, ya pensaremos algo interesante, necesario, que hay muchísimo. Será por temas, ¿eh? Que realmente podríamos estar haciendo directos hasta el 2035 y nos seguirían quedando temas por abordar. Sí. Bueno, chicas, pues nada, pasad buena tarde, Mónica, tú también, y Igualmente. pues la semana que viene ya anunciaremos cuándo, el día y la hora, así que bueno, muchos besitos. ¡Mua!